Bueno, hola, ¿qué tal? Este es mi nuevo video en el cual viene a ser el tema inteligencia de negocio. Bueno, mi carrera que está dada por ello viene a ser ingeniería civil de la Universidad José Carlos Mariátegui, ¿no? Mi nombre está dado como Luis Augusto Herrera Vargas. Y bueno, ahora lo voy a explicar todo acerca de la inteligencia de negocio, ¿no? Cómo son sus partes, unas definiciones, unos mapas conceptuales y otras cosas también lo voy a explicar, ¿ya? Espero que le guste y bueno, ahí vamos. A ver, en esta parte de acá, en esta diapositiva, podemos observar acá un mapa conceptual de la inteligencia de negocio, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice de que la inteligencia de negocios es un concepto altamente relacionado a la buena planeación y estrategia de comercial. Y sí, tiene razón, de cualquier organización, de cualquier índole o tamaño, ¿no? Las herramientas en las cuales va a utilizar viene a ser un cuadro de mando integral, los paneles de control digital, el OLAD, las aplicaciones de informe y la materia minería de datos, ¿no? Los productos de fuente abierta de inteligencia de negocio. Ahí tenemos el Eclipse BIRT, ¿no? El Jasper Report, el Logi Report, el Opel, ¿no? Y productos comerciales en los cuales han dado vienen a ser por ejemplo acá el Microsoft SQL Server, ¿no? El IceComp, el AppleSoft, el Applix, el Bingo IntelliJ. A ver, siguiente. Ya. ¿Qué es una inteligencia de negocio? Es un término acuñado por la consultora Gartner Group a las finales de la década de los 80. Describe básicamente la capacidad de los integrantes de una empresa para acceder a la información residente en una base de datos y explotarla de manera que el usuario pueda analizar esta información y desarrollar con ella teorías y conocimientos, ¿no? Que serían básicos para la toma de determinadas decisiones críticas para el negocio. Transformar la información en conocimientos en beneficio, transformación de la información que la empresa genera, ¿no? En su actividad diaria, de datos útiles para la toma de decisiones estratégicas. Siguiente. Por lo que deberíamos preocuparnos respecto a esto. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Pues sí, si la inteligencia de negocio, si bien es la inteligencia de negocio con símbolo, ¿no?, de BI, pareciera que es muy confuso al principio. Deberíamos preguntarnos primeramente para qué sirve, ¿no? Bueno, la respuesta es simple: para hacer de los negocios y fin de las instituciones que sean más inteligentes en la manera que de ser conducidos, ¿no? Y entonces entonces podríamos partir preguntándonos por qué esta inteligencia, conocimiento y entendimiento, significado, contexto, prevención y resolver problemas complejos para tomar mejores decisiones. ¿Quiénes toman estas decisiones? Bueno, en este sentido podemos decir que las decisiones las toman las personas, los hombres de negocio, ¿no? Las personas de hombres de negocio tomamos decisiones todo el tiempo y nos damos cuenta a veces de las buenas decisiones y otras veces que son las malas decisiones que tomamos, ¿no? En resumen, podríamos decir que la inteligencia viene a ser la que aplica para resolver y tomar decisiones, y las decisiones son tomadas por las personas, pues, ¿no? ¿Qué hace que una decisión sea buena toma de decisión? ¿Qué hay de la información? Podemos decir que la relación entre inteligencia, información y decisiones radica en que la inteligencia más la información hace una decisión correcta. Y sí, tiene razón, porque gracias nosotros obtenemos una información, digamos, lo recaudamos así en nuestro cerebro, en nuestra mente, lo analizamos cuáles serían las mejores propuestas, las mejores en una empresa, digamos, las mejores propuestas para hacer el desarrollo, ¿no? Para que mejore. Entonces, gracias a nuestra inteligencia viene ese de ello, ¿no? Y tomamos unas decisiones correctas.
¿Qué es la información? La historia ha demostrado que la información ha sido utilizada para compartir historias, para aprender de los libros, para descubrir eventos y sucesos, para entregar respuestas. Hoy en día incluso podemos decir que la información sirve para innovar de esta forma. La información provee respuestas. De esta forma, la información al proveer respuestas permite a las personas tomar decisiones. La información permite a las personas tomar decisiones, ¿no? Luego deberíamos preguntarnos cómo las personas de negocio consiguen respuestas. Bueno, en este sentido podemos decir que las personas de negocio consiguen, ¿no?, las respuestas mediante algo que ellos cuentan y que se conoce con el nombre de datos, ¿no? Los datos versan sobre el negocio y estos van desde los datos sobre las personas, datos sobre los productos y datos sobre los lugares. Ahora bien, las personas de negocio también tienen preguntas como, por ejemplo, sobre qué producto es el mejor, cómo están mis ventas, cómo están los subalternos, el ambiente de trabajo, la eficiencia, entre otros, ¿no? Sin embargo, antes de obtener respuestas, las personas de negocio, o sea, los ejecutivos, necesitan tener una visión dentro, ¿no?, hacia los datos. Esto significa que sin una visión de esta envergadura, el trabajo se transformaría en supuestos adivinanzas, ¿no? Por otro lado, los datos tienen valor y como todo lo que tiene valor necesita ser almacenado. Antes, en el año 1960, los datos eran almacenados en archivadores, ¿no? Luego, cuando aparecieron las computadoras, los datos comenzaron a almacenarse, ¿no? Y de esto almacenar se transformó en algo eventualmente riesgoso y complicado de administrar, dado que los datos y almacenamientos corrían riesgo de perderse. De esta forma, dado que los datos comenzaron a ser almacenados y a ser administrados, surge un concepto que manejamos desde hasta hoy en día, ¿no?, los bases de datos. De esta forma podemos decir que las bases de datos proveen un camino para poder almacenar los datos del negocio. Sin embargo, este camino no es tan sencillo, ya que para poder conseguir almacenar de datos se requiere de mucha experiencia. De esta forma, los negocios necesitan de un camino para ingresar y almacenar datos. Así se fue como durante la década de los 70 aparecen en la escena las aplicaciones de negocios. Las aplicaciones de negocio proveen una mejor manera de recolectar la información. En resumen, la base de datos es igual al almacén de datos, ¿no? Las aplicaciones de negocios más la base de datos es igual a una mejor forma de ingresar los datos y más datos. Vale decir que las bases de datos sirven para almacenar datos y como el surgimiento de las aplicaciones de negocio, las bases de datos pudieron ser ingresadas en mejor forma y mayor cantidad. ¿Qué hay de acceso a la información? Bueno, datos y acceso ayudan a proveer las respuestas y si bien el acceso no es fácil, dado que los datos provienen, ¿no?, de múltiples lugares, las aplicaciones de los negocios ayudan a proveer datos para ser almacenados en base de datos. Por ejemplo, popularizadas, ¿no?, en los 80, ¿no?, como viene a ser observar la imagen, ¿no?, que es un acceso que tienen varios, ¿no?, y ya pues. Ahora bien, en este sentido, ¿por qué no se ingresa la información de una sola vez? Se trata de hacer un ingreso de datos mediante reportes. Sin embargo, este proceso es muy lento y solo genera información unidimensional. O sea, solo provee la información en silos, lo cual implica que la información queda fragmentada. De tal forma que luego se necesitaría de un acceso más perspicaz a través de múltiples ubicaciones. Surge así el concepto de almacén de información, ¿no? Al costado podemos observar cómo viene a ser, ¿no?, la operación del sistema llamada por marketing, sales y entre otras cosas, cómo van hacia la integración de la línea, ¿no? El Data Warehouse
De ahí sigue a Data Mars, ¿no? O también puede ser estratégica, ¿no? Del marketing. Esto viene a ser la descripción de un almacén de información. ¿Ya? Bill Evans define al Data Warehouse, o sea, almacén de información, en términos de las características del repositorio de datos. En el contexto de informática, un almacén de información es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, o sea, una empresa, una organización o otras cosas, ¿no? Integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad, ¿no? en la que se utiliza. Se trata sobre todo de un expediente completo de una organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenada de una base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos, especialmente el OLAP, que viene a ser Online Aplicación Proceso o Procesamiento Analítico en línea. El almacenamiento de datos no debe usarse con los datos de uso actual. Los almacenes de datos contienen a menudo grandes cantidades de información que se subdividen a veces en unidades lógicas más pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad, ¿no? del que se procesa o para que el que sea necesario. Billon fue uno de los primeros autores en escribir sobre el tema de los almacenes de datos, orientado a temas. Los datos en la base de datos se están organizados de manera que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u objeto del mundo real queden unidos entre sí. El variante en el tiempo. Los cambios producidos en los datos a lo largo del tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen estas variaciones. El no volátil, la información no se modifica ni se elimina. Una vez almacenado un dato, este se convierte en información solo de lectura, ¿no? y se mantiene para futuras consultas. El integrado, la base de datos contiene los datos de todos los sistemas operacionales y organización de dichos datos deben ser consistentes. Una definición más amplia. Viene a ser la relación de los medios para obtener y analizar estos datos, para extraerlos, transformarlos y cargarlos, así como las diferentes formas para realizar la gestión de datos son los componentes esenciales de un almacén de datos, ¿no? Muchas referencias a un almacén de datos utilizan esta definición más amplia, por lo tanto. De esta definición se incluyen herramientas para la inteligencia empresarial, herramientas para extraer, transformar y cargar datos en el almacén de datos y herramientas para gestionar y recuperar los metadatos. Por último, la función última de un almacén de datos es contener los datos que son necesarios o útiles para la organización, ¿no? Es decir, que se utiliza como un repositorio de datos para posteriormente transformarlos en información correcta a la gente indicada, ¿no? en el momento óptimo, en el formato adecuado. El almacén de datos da respuestas a las necesidades de usuarios expertos, utilizando soportes a decisiones, consultas e informes, ¿no? Los usuarios finales pueden hacer fácilmente consultas sobre sus almacenes de datos sin tocar o afectar la operación del sistema. Importantes ideas respecto al funcionamiento de almacenes de datos. Integración están divididos entre dos, ¿no? He puesto la integración de los datos provenientes de bases de datos distribuidas por las diferentes unidades de la organización, ¿no? y que con la frecuencia tendrían diferentes estructuras, las fuentes heterogéneas, ¿no? Se debe facilitar una descripción global y una de análisis comprensivo, ¿no? de toda la organización en el almacén de datos. Otra sería la separación de los datos usados en operaciones diarias de los datos usados en el almacén de datos para los propósitos de divulgación, de ayuda en la toma de decisiones, para el análisis, para las operaciones de control, ¿no? Ambos tipos de datos no pueden coincidir en la misma base de datos, ya que obedecen a
objetivos muy distintos y podrían entorpecerse entre sí. Periódicamente se importan datos al almacén de datos, ¿no?, de los distintos sistemas de planeación de recursos de la entidad y otros sistemas de software relacionados con el negocio para la transformación posteriormente. Es práctica común normalizar los datos antes de combinarlos en el almacén de los datos mediante herramientas de extracción, transformación y carga, ¿no? Estas herramientas leen los datos primarios a menudo de bases de datos o LTP de un negocio y realizan el proceso de transformación al almacén de datos, ¿no?, que viene a ser la filtración, adaptación, cambios de formato, etcétera, y escriben en el almacén. También están los denominados cubos de información o cubos OLAP, las cuales funcionan como cubos rompecabezas de los juegos. En el juego se trata de arar los colores y en los data warehouse se trata prácticamente de organizar los datos por tablas o relaciones. Los primeros, el juego, ¿no?, tiene 3 dimensiones. Los cubos OLAP tienen un número indefinido, ¿no?, de dimensiones, razón por la cual tienen y reciben el nombre de hipercubos. Un cubo OLAP contendrá datos de una determinada variable que desea analizar, proporcionando una vista lógica a los datos provistos por el sistema de información hacia el Data Warehouse. Esta visita estará dispuesta según algunas dimensiones y podrá contener la información calculada. El análisis de los datos está basado en las dimensiones del hipercubo, por lo tanto, se trata de un análisis multidimensional. Ahora bien, a la información de un cubo puede acceder el ejecutivo mediante las tablas dinámicas en una hoja de cálculo o a través de programas personalizados. Las tablas dinámicas le permiten manipular las vistas, cruces filtrados, organizaciones totales, entre otras cosas, de la formación con mucha facilidad. Las diferentes operaciones que se pueden realizar con cubos de información se producen con mucha rapidez, llevando estos conceptos a una data warehouse. Es una colección de datos que está formada por dimensiones y variables, ¿no? Entendiendo como las dimensiones de aquellos elementos que participan en el análisis y variables a los valores que desean analizar. Hemos visto también a los datos que pueden ser organizados y pueden provenir, ¿no?, de múltiples lugares. Ahora la información puede ser administrada y accesada de manera que ahora que todos los datos pueden ser útiles, ¿no? Por lo tanto podemos decir que acceso a datos más administración es igual a un consumo que va a realizar. De esta manera se habla de los business intelligence, o sea, inteligencia de negocio, o cuando a partir de acceso a datos y la administración de estos se genera una demanda por administración de datos, ¿no?, y acceso de los mismos. Así, en 1989, el término inteligencia de negocio es utilizado por primera vez al surgir herramientas, ¿no?, de inteligencia de negocio que pueden hacer reportes y analizar la información. Ahí podemos observar que hacen unos reportes, unas inteligencias de negocios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Microsoft, el IBM, el SAP y el Oracle, ¿no? Analiza, ¿y qué hace, no? Esto va a analizar la información. Los vendedores de software especializado al respecto comenzaron a prometer mayor acceso a través de múltiples lugares y desarrollar reportes y analizar datos. Todo esto con la intención de generar mayor demanda. Al generarse más datos, dado que los negocios comenzaron a requerir datos de manera rápida, la inteligencia de negocios se trató en un primer momento de rendimiento. Con el surgimiento de Internet y los datos no se detuvieron y comenzaron a moverse más rápidos. Por tal razón, los negocios comenzaron a necesitar más respuestas, de esta manera más rápido.
así fue como en los años 90 comenzaron a surgir un montón de herramientas de inteligencia de negocio, las cuales se especializaban en herramientas administradoras de rendimiento, para reportes y análisis y para administradoras de información. Se comenzaron a crear mayores accesos a través de múltiples lugares, lo que produjo múltiples versiones de la verdad y por ende mayor frustración en la demanda. De esta forma surge un nuevo reto para la administración de datos, dado que las herramientas existentes en materia de business intelligence eran difíciles de mantener. Los vendedores comenzaron a ofrecer mayor funcionalidad a menor costo. Podemos decir que surge la primera plataforma inteligencia de negocio, comienzan a las fusiones y adquisiciones de empresas, ¿no? Donde terminan identificándose a los vendedores de herramientas de inteligencia de negocio, tales como tenemos ahí a la derecha una imagen en la cual están las empresas, como es Solfar, Business Objective, Crystal Reports, Synopsis, Información Builders, Ascensional, entre otros, ¿no? Que hay. También está el SAP, el IBM, el Microsoft, el Oracle, ¿no? Hay varios. En este punto, cuando se origina el concepto de inteligencia de negocio 2.0, el cual se caracteriza por ser un inteligencia de negocio más funcional, ¿no? Entonces, además de darse una consolidación de mercado de inteligencia de negocio, ¿no? El BI más funcionales, ¿no? Más funcionales, la consolidación de mercado que tiene es sub y baja, ¿no? Sin embargo, a estas alturas los negocios aún no tenían respuestas, ya que no se trataba de personas, que se trataba de una instancia donde interactuaban sistemas y personas, pero no se consideraba hasta ese minuto a las personas y sus requerimientos. Ahí, como podemos ver, las personas están ahí con diferentes empresas, ¿no? Que se relacionan entre sí. Ya, un punto que vale la pena destacar es que a estas alturas el 80% de los negocios eran conducidos por información no estructurada. Se podría decir que la inteligencia de negocio trata entonces de datos correctos en el momento correcto para personas correctas. Eso es por eso que se dice que la inteligencia de negocio necesita para estar centrado a las personas, donde la información no estructurada circulará en torno, ¿no?, a las personas. Ahí tenemos un ejemplo de una persona, entonces que lo que está a su alrededor de ella está, ¿no? Como está el Word, el blog, el Wikipedia, ¿no? El correo, el Gmail, ¿no? Entre varias cosas que están, la red social y todo. En resumen, podemos decir que la inteligencia de negocios en los 90 necesitan hacer más colaboración, búsqueda e implementar mayor comunicación sobre sus inquietudes que tienen, ¿no? Sus respuestas para poder conducir la innovación. Hoy en día, tras la crisis económica, los tiempos han cambiado, ¿no? Así también lo ha hecho la inteligencia de negocio, los cuales pueden trabajar proveyendo a las personas de una mejor visión, permitiendo a las personas tomar mejores decisiones, permitiendo el acceso a más personas a la información contenida, permitiendo a las personas conducir a la innovación. Los líderes y análisis de productos de inteligencia de negocio. Ahí podemos tener ya una tabla acá que están divididas entre 4, ¿no? Y pues bueno, ahí son varias empresas. Una de las cuales yo hice un video anterior, viene a ser sobre Microsoft, que está dado por Bill Gates, ¿no? En sí el video se llama Los piratas de Von Label, ¿no? Ese ahí ya el Microsoft se hizo, ¿no?, por Bill Gates, hizo ya Bill Gates, entonces en el cual ¿cómo pasó, no? Lo que pasó viene a ser de que dos grandes mentes se unieron, ¿no? Que era para la aplicación de Apple, ¿no? Y qué pasó de que Bill Gates agarra la información, sus prototipos que tenía ya la empresa de Apple, su información, sus datos, todo ello, eso se lo roba, ¿no? Prácticamente se lo roba
y lo cual eso beneficia bastante a Bill Gates. ¿Por qué? Por el efecto en el cual esa información lo aplica para sí mismo, diciendo, ¿no?, de que no va a afectar nada para la empresa, porque se enteró así la otra persona, ¿no? Pero bueno, así Bill Gates, esta astucia que tuvo así, pudo lograr una gran empresa llamada ahora Microsoft, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de ejemplos y son muy buenas, muestras sus historias que tiene cada empresa, ¿no? Ahí también, ahí está Bill Gates. Una frase que lo dice es, una empresa complaciente es una empresa muerta, ¿no? Hoy el éxito requiere la agilidad y el empuje para constantemente repensar, reimpulsar, reaccionar y reinventar. Eso lo dice Bill Gates, ¿no? Prácticamente así es lo que le he hablado hace rato, hace un momento, sobre lo que él hizo, ¿no? Entonces ya pues, en las conclusiones que he llegado en la parte de mi opinión, vendrían a ser los sistemas, ¿no?, de información que requieren al análisis de datos eficientes y confiables. Es por esta razón es necesaria una estructura de los datos históricos, ¿no? Un almacén de datos, ¿no? Existen varios modelos multidimensionales, ¿no?, que tienen diferentes dimensiones que pueden ser utilizados de acuerdo al negocio y facilidades técnicas. Se requieren análisis multidimensional, creaciones de cubos, ¿no? Prácticamente el negocio inteligente se apoya de los estructurados en ERP, el CRAP, entre otros, ¿no?, que hay, ¿no? Bueno, gracias. Ese sería mi video. Espero que les haya gustado, ¿no? Y pues si no sabían harta información de ello y ahora lo tienen, pues perfecto, ¿no? Así se alimenta más nuestra mente. Y es todo por ahora. Nos vemos para el siguiente video. Gracias.